Continuamos en Camino a los Pinos conversando con el embajador José Bremer acerca de las grandes transformaciones de Europa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Alemania, elemento de conflicto en Europa y hoy pilar de la estabilidad. Así es. ¿Sí? En ese sentido, la unión de las dos Alemanias, esos dos enemigos históricos, estas dos visiones de posibilidad económica. Cuba en su momento veía a Alemania del Este como la gran meta de su modelo económico, ¿no? Y en el momento que se desmorona ese proceso, en el momento que se quedan huérfanas las ideologías, como decía Julián, tenemos un mundo en cierto grado de inestabilidad, pero con paz. Claro. ¿Sí? No es un modelo de violencia, no es un modelo de imposición violenta de los cambios, sino es un modelo de negociación política, ¿no? Claro. Ahora, en ese proceso, México se embarca en las reformas estructurales de apertura. En ese momento México establece las características de un instituto electoral para dar certidumbre a los procesos electorales, a la reducción del aparato gubernamental, a las privatizaciones. Hay todo un proceso de cambio en México endógeno, pero también ese cambio externo a veces parece que no lo estamos tomando en cuenta, José. Sí. Por lo menos en el caso del escenario europeo. Claro. Yo creo que tienes razón puntualizar, México en ese momento está profundizando en su transición, pero precisamente concentrados como estamos en nuestro propio proceso, luego dejamos de ver lo que está sucediendo importante a nuestro alrededor. Yo creo que la transición europea es una de las más importantes para el panorama internacional, porque Europa fue el continente donde surgieron la mayor parte de los conflictos internacionales, y Europa rompió con la integración, con el edificio de la integración en los años 50, con una tradición política y cultural y con una inercia histórica poderosísima, el conflicto, arreglar los asuntos europeos por la vía de las armas. Y eso rompió la integración y luego se nos olvida. La Unión Europea ha garantizado en mucho el éxito de la integración, el que no tengamos en uno de los lugares que fue el epicentro de grandes guerras, no tengamos una fuente de conflicto seria. Yo por eso siempre, más allá de las noticias sobre la eurozona, siempre no dejo de ver la importancia de que se preserve el edificio de la Unión Europea. A todos nos beneficia una Europa vertebrada, no una Europa invertebrada. Hay que ver los años 20 y los años 30 para darnos cuenta lo que es una Europa invertebrada. ¿Y está en riesgo la unidad europea? Yo no lo creo, yo soy optimista respecto de Europa. Creo que podemos sin duda aceptar de que hay ahorita retos en la eurozona, pero yo creo que no está en tela de juicio mucho de lo ya logrado por el edificio europeo, afortunadamente. Y en este sentido, los personajes. Ajá. Hablamos de Gorbachov, un personaje importante en la transición de Polonia es Juan Pablo II, ¿no? Que está en medio de este proceso y la parte de unificación. Helmut Kohl, como uno de los grandes artífices de este proceso de armonización. Y yo quisiera hacer una especie como de nota al pie, Juan José, de un país dividido como lo fue Europa del Este, o un continente dividido como fue Europa del Este, dividido y enfrentado, con la huella de la invasión de Checoslovaquia, con la huella de las agresiones húngaras, con la huella permanente de las dos Alemanias, ¿no? Sí. México vive una fractura social hoy. México vive una fractura de carácter bélico interno, esta mal llamada guerra del crimen organizado. Sí. Vamos a tener que enfrentar una llamada a la conciliación, no al reconocimiento del delito ni a las amnistías de los delincuentes, pero sí se va a necesitar la reconstrucción del tejido social mexicano, ¿no? Y el ejemplo alemán puede ser muy interesante, ¿no? Yo creo que estás tocando un tema central, está en el corazón, va a estar en el corazón de las campañas políticas. No es esta realmente mi especialidad y sigo el consejo siempre, mi padre zapatero a tus zapatos, habla de tu experiencia, pero sí te digo, este tema está en el horizonte y habrá que enfrentarlo mejor. Déjame decirte sobre el tema del crimen organizado y el crimen del terrorismo. A mí me tocó vivir en los Estados Unidos el impacto del 11 de septiembre. Como embajador de México. Yo era embajador de México en Washington y viví el 11 de septiembre desde Washington. Seguí paso a paso lo que sucedió en Nueva York, pero yo
estaba en el Departamento de Estado, vi el golpe al Pentágono, y vi el cambio notable que implicó este acto de terrorismo en la psique estadounidense y en el destino de la administración Bush, que entró al Medio Oriente, a Irak, a Afganistán, entró al laberinto del Medio Oriente. Es decir, hubo un cambio enorme. Pero vamos a hablar de lo más importante, lo que es el terrorismo y el crimen organizado. Estas para mí son las dos amenazas más importantes en lo cotidiano a la seguridad. Yo no descarto que pueda haber un problema en el horizonte delicado, por ejemplo, con Irán y las armas nucleares. No descarto que pueda aparecérsenos en el horizonte un conflicto regional de grandes proporciones. La historia nos da sorpresas y nunca hay que pensar que hay una calma asegurada. Pero el terrorismo y el crimen organizado están en nuestra cotidiana. Permíteme un segundo, Juan José, vamos a un corte y regresamos con este tema fundamental para el futuro de nuestro país. Regresamos a Camino a los Pinos.